Acercarse al micrófono. Gracias al Señor, hermana Lidia, por la invitación que nos han hecho. Es un privilegio, ¿verdad? Fuimos llamados a servir y qué más de la manera en que el Señor nos llama. Aquí estamos, un saludo a todos, que Dios les bendiga grandemente. Amén. Así que hoy no se pierda, el programa va a estar poderoso y como todos los miércoles y jueves, ¿verdad? No sin antes invitarlos a las diferentes plataformas para que nos puedan sintonizar también a través de iOS Tuner FM y también nos puedes estar mirando en vivo y escuchando en la página de Facebook de Tabita Radio 100.5 FM, una radio con propósito, uniendo a las familias de Tijuana y del mundo entero. Y también puedes descargar la aplicación de Tabita Radio en tu teléfono para que nos puedas escuchar a donde quiera que tú vayas a través de tu teléfono Android en Play Store, la aplicación Tabita Radio 100.5 FM. También nos puedes mandar un mensajito y escuchar a través de www.tabitaradio.org. Y también nos puedes mandar un mensajito por WhatsApp al 664-563-2801, 664-563-2801, y al número en cabina también nos puedes llamar al 664-799-9599, al 664-799-9599. Y pues le vamos a dar el lugar a mi hermana Miriam para que nos nos dé la oración de iníciame para iniciar en el programa. Amén. Señor, te damos gracias en este tiempo, Padre maravilloso, por Sí, el Padre, cual nos has permitido estar aquí, Señor, delante de tu presencia. Señor, tú eres el que maneja todas las cosas, el que pone los tiempos y obra en misericordia. Padre, ponemos este tiempo en tus manos para que sea tu presencia obrando, Señor, y manifestándose de una manera especial. Que el alcance de este medio, Señor, sea para glorificar tu nombre, Padre, trayendo la palabra, enseñanza, Señor, y lo que se trate en este tiempo, Padre, para bendición, edificación del oyente, del creyente o del que puede estar escuchando, Señor. Glorifícate, Padre, rompe toda barrera, todo estorbo por el poder de tu palabra, Señor. Cielos abiertos sobre cada hogar, sobre cada vida, sobre cada corazón, y sea tu presencia glorificándose de una manera especial. Exáltate, Padre de la gloria, haz conforme a tu propósito, Dios, y que tu nombre sea exaltado. Sí, te damos Padre. gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Pues déjeme decirle, querida hermana que nos escucha, que en el próximo retiro de este 27, 28 y 29 de noviembre en Santa Fe, cerca de San Quintín, mi hermana Miriam Mesa va a ser una de las portadoras de la palabra, ¿verdad? Así para que se goce. Voy a estar trayendo a cada una de las portadoras de la palabra. Pues mi hermana Ada Coria, usted ya la conoce, ella está aquí en la mañana. Mi hermana Verónica Torres, la pastora Marta Rico también, la esposa del hermano Sergio Mendoza. ¿Cómo se llama su programa de mi hermana, hermano? Amén. Ellos están aquí en Tabita también, en el programa Haciendo Vallado. Y también nuestra hermana Leticia Hernández de la iglesia Pórticos. Amén. Ella también vamos a estar varios ahí dándonos cita para la gloria de Dios. Y realmente sabe que cada uno de estos eventos que hemos llevado a cabo, hermana, es de parte de Dios para el pueblo. El primer retiro que llevamos a cabo se llamaba Reedificando los Templos. Ajá. Y estaba basado en Ageo, capítulo 2. Versículo 1 en adelante, que era reedificando los templos. Y realmente el Señor está hablando a los siervos que el pueblo de Dios tiene que ser reedificado, restablecido en los 5 ministerios. Y también, ¿por qué, hermana? Porque el mismo pueblo de Dios se ha corrompido. Se ha corrompido, y se puede usted decir, hermana, usted habla cosas bien tremendas. Lo que hablo no lo hablo en vano, porque lo podemos ver a través de los frutos del Espíritu que no hay dentro del pueblo de Dios. Podemos ver, el tema que estaba hablando ayer era el tema sobre las divisiones, las contiendas, los pleitos, los celos. Dentro del pueblo de Dios ha entrado un espíritu de competitividad, que triste y lamentablemente hay muchos ministerios que lo hacen todo muy llamativo, pero realmente yo creo que la palabra de Dios por sí sola es bendita. Entonces no necesitamos hacer tanto
para hablar la verdad. Porque realmente la palabra tiene poder. Amén. La palabra tiene poder, hermana. Así es. Por sí sola tiene poder. Cuando yo he oído testimonios de personas que estaban mal de sus facultades mentales, que los tenían como locos. Y había un testimonio que a mí me impactaba mucho de una persona que estaba mal de sus facultades mentales y iba entre los restaurantes y les enseñaba sus pompis. Y hubo uno que le echó agua caliente a aquella persona. Y dice que un cristiano, Dios le dijo, ve y dile solamente. Le tenía mucha gente miedo a le decían el loco. Loco, no me acuerdo cómo le llamaban a este varón. Y le decían, ve con aquel loco y dile solamente que yo lo amo. Y decían, pues todos le tenían miedo, ¿no? Y él estaba desnudo y quemado de sus pompis, de parte de su espalda, porque le habían echado agua hirviendo. Y dice que él con miedo y todo fue y de lejos le gritó, loco, Cristo te ama, loco, Cristo te ama. Y dice que tan solo con esa palabra, hermano, que le dijo a este varón, aquel hombre salió como de un sueño y se dio cuenta que estaba desnudo y después se dio cuenta todo lo que él había hecho. Como la palabra de Dios es poderosa por sí sola. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra. Y en este tiempo hay muchas cosas que se mueven. La gente no las quiere hablar, pero es necesario hablarlas. Si usted no reconoce que hay un problema, entonces ¿cómo lo va a arreglar? Porque el problema va a seguir y entre más va a ser, más va a seguir. Si usted tiene una herida y ve que se le infecta la herida, usted tiene que curar esa herida. Porque si no, esa infección le puede correr por todo el cuerpo y puede morir. Entonces es necesario que dentro del cuerpo de Dios tenga que salir lo que tiene que salir. ¿Para qué, hermana? Para ser sanados. Porque Cristo ya viene por su iglesia. Usted puede decir, va a decir esta hermana cómo dice esto, pero la verdad, las señales se están cumpliendo. Mucha gente no lo quiere ver así porque su mirada está en lo secular, está en lo del mundo. ¿Es verdad eso, hermana? Me mencionaba sobre el tema que han manejado. Dios es perfecto. El tema que el Señor me daba exactamente me sorprende, ¿verdad? Es tiempo de reedificar la casa del Señor. Y usted hablaba de Ageo 2. Entonces, y usted hablaba del Ageo 2, ¿verdad? Ajá. Entonces a mí me traía a Ageo 1 y voy a leer un poquito. Amén, amén. Ageo 1, verso 8. Dice la palabra del Señor: subid al monte, traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Una de las cosas que estaba pasando en este pueblo es que Dios traía la exhortación a ellos, después de haber vuelto al exilio, y les traía la exhortación para que volvieran a edificar. Entonces dice el verso siguiente, dice el 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Usted me hablaba de los conflictos que Dios le ha hecho percibir, las contiendas, los pleitos, chismes, cosas que han crecido y que por ser parte de la iglesia sin darnos cuenta quizás se ha permitido y ha traído un crecimiento. Pero a raíz de que todo siempre en la vida del creyente, en la vida del hombre va a traer la raíz de algo. Entonces, ¿por qué muchas cosas han avanzado o doctrinas que han venido a mover equivocadamente a la iglesia de Cristo? Por el descuido personal en nuestra relación con Dios. ¿Ya? En la exhortación aquí, Dios hace referencia, en otras palabras, parafraseando, han venido a edificar sus casas, se han preocupado por lo suyo, han trabajado arduamente, están allí, pero ¿y qué con la casa del Señor? Entonces, ha habido movimientos en nuestras vidas, decisiones, que sin darnos cuenta, a raíz del trabajo, de lo secular, nos hemos como descuidado esa área del Señor. Entonces, ¿por qué la exhortación a volver a edificar? El Señor, ellos literalmente les decían, es tiempo de edificar, mientras que sus casas, dice aquí en el verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Mientras que ellos creían caminar a la perfección edificando sus propias casas, no se daban cuenta que estaban descuidando la casa del Señor y que el propósito de edificar a lo que Dios les había dicho ya no estaba en sus corazones. Por eso venía y exhortaba. Cuando nosotros encontramos la raíz del problema en nuestras vidas,
Usted misma hablaba sobre traer la solución ante un problema. Podemos erradicar y comenzar a edificar. Amén. Entonces el Señor exhortaba al pueblo, es tiempo de edificar, y les daba, vayan por madera, vayan por esto. Todo ese material del que el Señor les mencionaba estaba cerca y a su alcance. Ahora, si nosotros lo aplicamos a nuestra manera de vivir, ¿qué es lo que el Señor puede decir ahora a nuestras vidas? Sabes, te has enfocado en el trabajo, en la familia, en esto, en las metas, en lo personal, y que no es malo, pero nos hemos desenfocado de lo primordial, de lo que realmente vale la pena, que es la presencia del Señor, el trabajar, el servir, más que todavía aquello en la intimidad que podemos tener con el Espíritu Santo. Ha habido ocasiones de ministros que podemos estar trabajando arduamente en el Señor y amamos la obra, amamos el ministerio, pero sabe que llega un hilo de descuido donde pareciera no ser, pero a veces amamos tanto la obra que nos olvidamos del dueño de la obra. Así y empezamos a descuidar nuestra relación con Dios. Estamos activos, estamos sirviendo. Dios, hablamos de la palabra, trae respaldo y trae los dones, pero Jesús dejaba algo bien importante. Dice, en aquel tiempo dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nueva. Y el Señor terminará contestando a más de uno, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los Entonces, conocí. no es los dones, no es el respaldo de la unción, no es. Eso por sí trae un respaldo, quizás sí por la oración, el ayuno, lo que dediquemos, pero eso no garantiza nuestra salvación. Y lo que realmente desea Dios del hombre, desde un principio lo ha solicitado, es el corazón del hombre, la disponibilidad de adorarle. Ahora, el pueblo había salido de un exilio y era el momento. Ellos, al salir, quizás vamos a decirlo, de esa libertad, empezaron a disfrutar, a edificar sus casas artesonadas, sus deberes, volver a la vida, por decirlo así, el sentirse seguros, edificar para dejar la heredad a los hijos, pero la casa del Señor había quedado en el olvido. Así que el Señor viene y habla y le dice al pueblo, meditad sobre vuestros caminos. ¿Sabes? No siempre el decir, es que Dios me está prosperando, es que Dios está conmigo. No. Porque va a haber cosas que van a ser el fruto de nuestro trabajo y que Dios en su misericordia dice, deja salir el sol sobre justos e injustos. Y Dios permite y bendice. Pero dentro de eso, Dios nos habla cada día, a nosotros como hijos de Dios, el meditar sobre nuestros caminos. ¿Cuál es el fruto real? Desde la conversión del Señor. Hablamos muchos del primer amor. Y el primer amor lo interpretamos solamente en el servicio. Es que ya alguien ya no está sirviendo al Señor, ya no está predicando, ya dejó de dirigir, ya no está en la obra. Pero hay gente que está detrás de bambalinas y no ha descuidado su oración. Y están allá con el amado. Ahora, ¿qué pasa con alguien de los que ya tenemos un ministerio o algo que Dios ha puesto en nuestras manos? Podemos estar activos, los dones nos siguen respaldando, la unción está presente, Dios está trabajando en nuestras vidas, pero ¿dónde está el primer amor de los tiempos de intimidad? De los tiempos de oración, de la entrega, donde quebrantábamos nuestro corazón y derramábamos, donde realmente el clamor no era pensando en que Dios tiene que respaldar, Dios tiene que obrar, Dios allá donde vamos a ministrarnos de esto, de del otro, no, sino donde realmente nos seguimos sujetando a la humildad y decir, Señor, sin ti yo no puedo, en medio de las circunstancias, que nunca se nos olvide de dónde nos ha sacado. Si en algún momento la vanidad, la altivez o algo quiere llegar a mi vida, guárdame. ¿Dónde están los momentos de adoración donde no solo intercedemos ya por lo que estamos trabajando y haciendo, sino donde derramamos nuestro corazón y podemos perder horas, minutos delante de su presencia, simplemente adorando al Dios de Dios, ese Señor de señores? Una relación con Dios, ¿sabe? La Biblia habla los dos factores, gente que se ha preocupado por edificar por sí mismo y se ha olvidado de servir a Dios, pero también nos habla a quien estamos sirviendo y hemos olvidado los tiempos de intimidad con Dios. Así que el Señor viene y exhorta, meditad sobre vuestros caminos. No vamos a poder erradicar lo que el diablo está dañando a través de crítica, chisme, pecado, cosas ocultas, si no erradicamos personalmente nosotros. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? De todos los que podemos escuchar esta prédica, o Dios día a día nos está hablando de diferentes maneras, la solución dentro del entorno donde yo me muevo, soy yo y no las personas. Nos hemos equivocado queriendo recibir de ellos la edificación, queriendo recibir de ellos la enseñanza, la sabiduría, cuando Dios a nosotros nos ha plantado para venir a ser testimonio de su gloria, no solamente en una manifestación de unción o sobrenatural, sino que el lugar donde cada uno pisemos
seamos alguien que impacta ese lugar. Que si comienza el chisme, nosotros somos quien lo cortamos y llevamos a la oración, a la meditación. Que si comienzan pláticas de desaliento, nosotros somos de bendición para volver a retomar, a avanzar, donde quiera que vayamos. Si la iglesia en Cristo nos pusiéramos en nuestra mente y en nuestro corazón que el cambio comienza por nosotros, no estuviéramos juzgándonos unos a otros, señalándonos unos a otros, sino dando el ejemplo de lo que nosotros somos. Ahora, volviendo al tema específico, es la reedificación. Se ha dejado, y no nos hemos dado cuenta, yo recuerdo, y esto ya es una opinión propia, los tiempos de ayuno. Yo recuerdo cuando yo comencé fue hace 17 años. Y los ayunos eran de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Automáticamente decíamos consagrarnos un día de ayuno, que son 24 horas. Poco a poco han surgido enseñanzas por querer decir que somos el templo del Espíritu, que no podemos hacerlo. Y hoy nos entregamos quizás a tales horas de la noche, 12, 1 de la tarde, dejamos de ayunar y queremos que la unción y la manifestación de Dios sea presente en ello. Aleluya. Empezamos un ayuno, 2, 3 de la tarde, no puedo más. Y deseamos que Dios venga a traer contestación. ¿Sabe qué es lo que está pasando en nuestras vidas? La iglesia ya no quiere pagar un precio. El precio de la salvación y de la victoria, Jesucristo lo llevó en la cruz. Pero parte del esfuerzo para morir a nuestra carne, para volver a edificar, es volver a las sendas antiguas. El Señor dice, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué es lo que nosotros estamos edificando? ¿Qué es lo que nosotros estamos dando a la gente? ¿Qué manera de adoración estoy llevando? Dios no necesita gente que aprenda a ser profesional en lo que está haciendo. Necesita gente que aprenda a desempeñar sin olvidarse que la dependencia proviene del Espíritu Santo, de la intimidad y relación con Dios, donde los mensajes realmente surjan del corazón de Dios, no del entendimiento de lo que mis ojos están viendo y lo que está en mi entorno. Que realmente cuando vamos allá a la intimidad, Dios venga a traer el mensaje que el pueblo necesita. Un mensaje que tiene siempre que traer. Un mensaje de Dios contiene 3 cosas. Habla al perdido, habla al creyente, habla a la iglesia, al firme y al que no. Habla a las 3 maneras o a los 3 estados. Y un mensaje de Dios siempre trae tanto la confrontación como la respuesta y la solución de Dios. Un mensaje de Dios cuando sale del corazón de Dios, ¿qué es lo que nosotros debemos poseer? Debe llevar estas cosas. La confrontación, claro que sí, al pecado. No nos tenemos que callar. El pecado es pecado y Dios nos mandó a llamar en santidad. Pero así como Dios viene y confronta y habla con el pecado, Dios siempre ha traído una solución al mundo. Vino y trajo la condenación a través del pecado, pero envió a Jesucristo a morir por nosotros y fue clavado en una cruz a muerte por obediencia para entregarnos la salvación. Amén. Como tal, aún en el Nuevo Testamento, todas las maneras en que Pablo llegaba a exhortaba y confrontaba, pero traía la solución, cómo volver a los principios, al amor, a la pasión. Entonces, hoy yo quiero hacer esa invitación. Cada uno, incluso yo, todos, meditad sobre vuestros caminos. Meditad en lo que estamos. Dios nos mandó a reedificar la casa, a volver a las sendas antiguas, a volver a plantarnos en la brecha y pelear la batalla sin detenernos, sin tener temor de hablar, sin tener temor de confrontar, pero sí debemos tener el temor de lastimar. Debemos ser de edificación a quien nos oye, a quien va a la par con nosotros, a quien somos de testimonio. Volver quizás alguno, y me atrevo a decirlo, muchos de los que estamos predicando, hemos olvidado el primer amor. ¿Sabe? Dios así me lo traía, Dios sabe el por qué. Estamos acostumbrados siempre de hablarle a las ovejas. Pero hoy Dios me daba esta palabra del reedificar, no solo para aquellos que necesitan empezar a crecer en el evangelio, sino para quienes ya tenemos un cargo importante. Y no hablo de una importancia humana, porque nosotros sin Dios no somos nada. Lo que somos es porque Cristo nos ha puesto, y no es para decir o autonombrarnos, sino dejar que el Espíritu Santo testifique realmente quiénes somos. El Espíritu Santo pondrá en la boca de alguien para decir nuestro llamado sin autonombrarnos en lo que somos. Lo único importante en nosotros como ministros, los que escuchamos, es adentrarnos a la presencia de Dios y dejarnos utilizar. Aquí el importante es Jesucristo. Aquí el importante es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora, para quienes quizás no están ejerciendo un llamado, yo quiero invitarte a soñar. ¿Cuántas veces hemos dejado de perseguir ese llamado?
¿Cuántas veces hemos dejado de anhelar lo que un día el Señor nos dijo que haría con nosotros? Por sin darnos cuenta, enfocarnos en lo material y en lo que no aprovecha. Nunca es tarde. Dios siempre tiene el control de los tiempos. Y si hoy así, sin importar la vida pasada que hayas llevado, hoy vienes al arrepentimiento, vuelves al primer amor, volvemos a las sendas antiguas a buscar del Señor, hoy es el día que abrirá una nueva pauta para que el Señor vuelva a tomar y darte en tus manos lo que te pertenecía. Amén. Lo importante es no dejarnos como este pueblo lo hacía muchas veces, ignorando la palabra del Señor. Por eso el Señor decía edificar. Edificar, el contexto habla, se han preocupado por sus casas, han tratado de arreglar, pero y el templo es tiempo de edificarlo. Aleluya. Tenemos que encontrar la bendición, volvamos a edificar ese tiempo de oración, volvamos a edificar los tiempos de ayuno, genuinamente, donde no es a las 2, 3 de la tarde donde mi carne resiste, sino entrar ahora a lo sobrenatural, 4, 5, 6 de la tarde, donde ya va a ser en el espíritu ese ayuno, empezar a doblegarnos más allá de lo que hemos llegado. Empezar a permitir que nuestra carne empiece a morir para que el nombre de Cristo sea glorificado. Aquí hablaba literalmente el pueblo, hermana, al Señor, al pueblo, sobre la importancia de volver a reedificar. Pero yo creo que así como su palabra lo dice, el tiempo y la moda pasará, pero su palabra no pasará, permanecerá para siempre. Habla nuestras vidas. Así que no hay nada mejor que día a día meditar en nuestros caminos y considerar y tomar ahora por hecho. Ahora el Nuevo Testamento lo puede expresar diferente. Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo, dice todo, no hay barreras, todo será por añadidura. En Deuteronomio también nos habla y dice, si tú oyeres la voz de Jehová tu Dios y si pusieres por obra todo lo que la ley dice, y dice la clave aquí, las bendiciones te alcanzarán. Dejaríamos de luchar por mejorar, dejaríamos de desgastarnos por querer ayudarle a Dios a solucionar problemas, a edificar la casa, a ver por nosotros mismos. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, el rostro del Señor, agradarle en obediencia y caminar conforme a su corazón, todas las bendiciones tienen que perseguir a la iglesia. No somos quienes tenemos que estar tocando puertas. No somos quienes tenemos que estar hablando y haciendo. El Señor se encarga de abrir puertas. El Señor se encarga de abrir camino. El Señor se encarga de suplir necesidades. El Señor se encarga de seguir impactando y de hacer lo que Él quiere. Así que, iglesia o gente que nos escuchas, si tú aún no has recibido a Cristo, esta es la oportunidad de poder meditar en el camino que has llevado y cuán gratificante ha sido. Cristo tiene la respuesta en un matrimonio que está por divorciarse y puede restaurar. En el drogadicto, en el alcohólico, en la prostituta, en todo pecado, Dios tiene la respuesta y viene a traer perdón. Así que, iglesia, a oyentes, vengamos a meditar en nuestros caminos. Es tiempo de reedificar nuevamente la casa del Señor. Amén. No tanto ahora materialmente, sino volver a las sendas antiguas, al clamor, a la intimidad, al primer amor, a la oración, al ayuno. A empezar a hacer lo que está a nuestro alcance y dejar que Dios haga su parte. Amén, amén. Fíjese que ahorita mucha gente dice ayuno para la unción, ¿verdad? Para recibir la unción, mucha gente piensa que el ayuno es para hacerle manita de puerco al Señor. O lograr mis propósitos. Ajá, pero fíjese lo que dice en Isaías 58 sobre el verdadero ayuno. Dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. Aleluya. Y que no hubiese dejado a la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal ayuno que yo escogí? Hace una pregunta. Que de día aflige el hombre su alma, se incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Hace otra pregunta, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo?
No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Así es. Aleluya. Así es. El gran problema eso es lo que tenía este pueblo, ¿verdad? Ayunaban para sus propios beneficios. Y tristemente hoy, quizás en alguna parte, consciente o inconsciente, solo Dios sabe, porque no fuimos llamados a juzgar, se hace de esta manera. Se ha escuchado exactamente el ayuno por la unción, el ayuno por esto, por lo otro. Yo en lo personal sé que el ayuno es una gran bendición. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Mientras que están, le dijo a aquellos que le preguntaban, mientras que están con el esposo, no es necesario que ayunen, pero cuando el esposo se ha quitado, entonces ayunarán. Entonces, cuando Jesús haya encendido, entonces tendríamos que ayunar. Y yo, en lo personal, he aprendido a ayunar. Tuve un gran maestro, mi pastor Eusebio Aros, y yo siempre los ayunos más los he entregado en ofrenda. Yo, en lo personal, ¿verdad? Ha habido momentos que sí, oraciones específicas por sanidad, por restauración y cosas, pero yo he encontrado en Dios la riqueza, se podría decir, de dar a Dios, ofrendar a Dios. Ok, ¿sabes qué, Señor, yo voy a consagrarme, voy a hacer esto para ti, no esperando. Al final de cuentas, todo hijo de Dios que busca la presencia del Señor se mantiene en obediencia y en su presencia, Dios va a respaldar. Así es. No es la técnica o la manera que hagamos, sino la manera en que nuestro corazón es depositado a Él, la sinceridad de la humildad. Automáticamente, si Dios le va a placer a respaldar a alguien en sanidades, en milagros, Dios lo va a hacer. Así Dice la es. palabra que el Espíritu Santo obra cuando Él quiere y como Él quiere. No es de nosotros. Mas, sin embargo, si habla a Pablo, ¿verdad? Y hace una exhortación, desean los dones. Claro, es permitido, siempre y cuando no sean para vanagloria. Así Siempre y es. cuando lo que estamos deseando es pensando en las almas que van a Así ser es. bendecidas. Entonces, son temas tan extensos hablando de reedificar la casa, ¿verdad? Temas de volver a la oración, el ayuno, la consagración, incluso el servicio a Dios, donde estamos conscientes que lo que estamos haciendo no es para agradar al hombre. Así sea barrer la iglesia, así sea lo que tengamos que hacer, es para glorificar y exaltar el nombre de Cristo. Sí, ahorita mucho pueblo es lo que hablaba, como lo que usted decía, que hay mucho pueblo que está afanado por ser el mejor cantante y se pierde la visión realmente, porque muchas veces lo haces porque quieres ser como un cantante ya profesional, Así es. pero realmente yo creo que lo que Dios anhela de nuestro corazón es la verdadera adoración. Así es, hermano. O sea, que seamos verdaderos adoradores, ¿verdad? No que queramos demostrarle al mundo lo mejor, pero realmente lo hacemos para el mundo, no lo hacemos para Dios. Lo importante es el enfoque que tenemos dentro del ministerio. La prioridad. La prioridad. La prioridad es la presencia del Señor en todo. Así es. Entonces, yo siempre le digo a las personas, igual cuando he llevado comida para la gloria de Dios, a mí me gusta mucho llevarle a los indigentes. Me Es ministra una gran mucho bendición. el Señor a través de los indigentes. Y yo les digo que lo que hagamos, dice la palabra, de hecho, de palabra, debemos hacerlo como para Dios. Así es. Entonces, tú a Dios no le vas a llevar las sobras de tu comida. Le tienes que llevar Lo la mejor. primicia, lo mejor. Entonces, hay muchas personas que te encuentras allá y dicen, no, pues aquí voy a agarrar este plato de la basura para que me sirva. No, o sea, no, aquí hay platos para que coman. O sea, nosotros tenemos que hacerlos sentir como lo que son para Dios. Exacto. Son almas por las que Cristo derramó su Y sangre. realmente son las más importantes. Así es. Y déjeme decirle que hay muchas personas que conocen la palabra, que hasta te quedas tú así, y son predicadores que se apartaron de Dios. Hay pastores Tristemente, ¿verdad? y predicadores ahí. ¿Por qué? Porque perdieron el enfoque. Y triste y lamentablemente muchos hemos perdido el enfoque. Me cuento entre ellos como usted. No, de que, ¿verdad, hermana? Pues sí, porque no vamos a decir, puede llegar un momento en que podemos perder el enfoque. En la manera de que, como usted dice, nos puede ganar algo. A veces en nuestro corazón se puede mover algo que no es agradable a Dios. Exacto. Entonces, hay personas que a través de cómo Dios los va usando, hay personas que se han perdido en la soberbia y en la altivez. Han perdido la humildad. Exacto. Entonces, yo creo que siempre me he dado cuenta yo, para la gloria y la honra de Dios, en todos estos eventos que el Señor me ha permitido llevarlos, yo he compartido con varias hermanas y yo les digo, mira, hermana, aquí todas somos iguales. Nos tenemos que sujetar unas a otras, no a la hermana Lidia,
sino a la visión que Dios trae para el pueblo. Amén. Porque si usted y yo estamos unidas en una misma visión, vamos a jalar para el mismo lado Y se va a lograr. y se va a lograr. Exacto. Pero si usted trae otra visión y yo traigo otra visión, usted va a jalar para allá y yo voy a jalar para acá. Ajá. Entonces, pero si estamos todos sujetos unos a otros, como dice la palabra, entonces la unidad va a traer bendición. Porque cuando nosotros estamos unidos, la gloria la gloria de Dios es derramada en el pueblo. Yo me he dado cuenta ahora en el retiro, todo eso que llevé a cabo, la verdad la mayoría de los siervos que fueron de gran bendición, enseñanza para mi vida, lo que es la hermana Marta Rico y su esposo, la verdad una humildad tremenda, a pesar que ellos son pastores, un amor en el servicio, y eso es lo importante, que el Amén, cristiano amén. ha perdido ese enfoque, el amor al servir, en la humildad. Porque hay muchos que dicen, no, yo soy evangelista, yo no puedo andar barriendo o yo no puedo andar sacudiendo aquí, ay, sacúdale porque hay polvo. No. Entonces yo digo, a veces queremos que Dios nos use, que Dios nos lleve, pero nos falta humildad. Exacto. Entonces dicen, es que porque yo ya sé, es que porque yo ya canto, es que porque yo ya danzo. Confundimos el liderazgo del mundo, amén, Amén, amén. al, Sí, al- al liderazgo sí, que nosotros podemos llevar. sí, ahorita regresamos, una pausa musical. Amén. La que sea. Sí, en eso sí me di cuenta yo porque incluso una hermana. Gloria a Dios. Pues estamos de regreso aquí con mi hermana Miriam Mesa, así que le seguimos dando el micrófono para que siga ya compartiéndome Amén. de lo que el Señor está haciendo. Bueno, hablábamos, ¿verdad? Que retomando, antes de la pausa musical, de los liderazgos que diferencian, ¿verdad? Según secularmente, a lo que el Señor dejó estipulado. Afuera se nos enseñan liderazgos para dirigir, ¿verdad? Uno coordina, dirige, supervisa y está observando. En Dios no. En Dios lo sorprendente es que no es por la lógica, no es por lo que, bueno, es que esto por lógica tiene que ser así o esto es lo, no. Él dijo que el mayor en los cielos será el que sirve aquí en la tierra. Entonces el Amén. liderazgo que puede ejercer más influencia sobre lo que Dios le está otorgando y a quienes Dios está poniendo es el servicio. Aún como líderes fuimos llamados a servir. ¿Qué quiere decir? Entonces yo voy a tomar primero las primeras decisiones y enseñar cómo se hace. Ir por delante del servicio, ir por delante. No es de que ahora yo soy esto y tú vas a barrer, tú esto y tú el otro. No, quizás sí, hay temporadas, hay tiempos donde Dios viene a un ministerio, entonces ya no puedes ejercer en una iglesia. Pero dentro aún de las posibilidades que nosotros podemos, en todo lo que enseñamos, el ejemplo es servir. Esa es la gran diferencia. Lo único que quería mencionar el tema antes de la pauta, ¿verdad? Musical, el servicio. Y es algo gratificante, es algo precioso, porque usted y yo podemos encontrar en ese el servicio, digo, quizás de alguna manera en un tiempo, ahora haciendo otra función, pero todo lo que hacemos es por servir. Para que las almas sean bendecidas, para que sean restauradas, para que lleguen a lograr su propósito, los planes, estrategias, lo que Dios nos da. Usted me hablaba de la visión, todo lo que nos da, al final de cuentas termina en eso, el servir, el que ellos sean bendecidos, sean edificados y lograr el propósito de Dios. Así es, cuando usted lleva la visión conforme el Espíritu Santo se la da, hermana, suceden cosas maravillosas, Sobrenaturales, sobrenaturales, precioso, poderosas, y solamente son las bendiciones de la obediencia. amén. Si tú eres obediente a la visión que Dios te da, no, hombre, hermana, Dios se glorifica. Dios se glorifica Exacto. tremendamente, porque ahí viene el respaldo del agrado de parte del Señor, que todo se hizo conforme a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nosotros no sabemos nada en realidad. Nosotros podemos tener un protocolo humano, podemos ser legalistas conforme a la palabra, pero el Señor nos enseña a través de la palabra que Él sanaba a los enfermos de multiforme manera.
Así A es. él no lo podemos enfocar Encajonar en que como no solo de nosotros. esta manera va a funcionar. No, Dios es Dios, obra y se manifiesta como Él quiere. Por eso la iglesia debe estar ahí en su presencia, porque lo único que necesitamos es el aprender a discernir cuando las cosas sí son de Dios y cuando no, porque igual conocemos que el enemigo viene a engañar y puede No, sí. manifestarse como ángel de luz. Entonces, por eso la iglesia debemos mantenernos allí en la intimidad para poder diferenciar, pero nunca, nunca encajonar al Espíritu Santo. Nosotros No. no le podemos mandar como trabaja, no le podemos decir, es que esto es de Dios, esto no es de Dios, no. Dios sabe y trabaja. Yo creo que muchos hemos sido testigos de las maneras a veces sorprendentes y no bajo una lógica de nosotros, pues no fue como que lo que esperaba, ¿no? Pero Dios trabajó así, Dios lo hizo así y vemos la respuesta de Dios. Así es, los fariseos por eso decían, ¿quién es? ¿Cómo que este viene y hace esto? O sea, porque en muchas cosas de las que hacía Jesús no había lógica humana. Exacto. No había lógica humana, pero él se glorificaba de esta manera para mostrar su poder, su señorío, su Amén. magnificencia. Y aún así es el gran misterio. Todo, todo lo que Jesús hizo trajo cumplimiento de lo que ya se había sido anunciado. Por eso le dice a estos hombres estudiosos, escudriñad las escrituras. ¿A vosotros os parece que en ella encontraréis la vida? Entonces, ¿qué decía el Señor? En otras palabras, aunque sí es cierto, como lo estamos comentando, no es de una lógica humana y todo, pero aún así, todo como opera y trabaja, se encuentra en la palabra. Amén. ¿Verdad? Se encuentra ahí. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa entre las corrientes que vienen a robarnos de lo que realmente es Dios y el Espíritu Santo? La falta de la lectura. Todo está aquí. Todo está aquí. Y nosotros hemos sido testigos. Usted puede leer podemos leer un verso y al tiempo lo volvemos a leer y habla de diferente manera. Leímos un libro y me ha pasado, lo vuelvo a leer. Dije, wow, o sea, no había visto esto. Qué tan concreto habla, cómo confronta. Había visto otro panorama. Y aún así todos milagros en hechos manifiesta, ¿verdad? Hoy que ciertas cosas no se creen en muchos lugares, encontramos a un Felipe llegando a predicar el evangelio y dice que dando voces los demonios salían del cuerpo de las personas. Entonces manifestaciones que hoy han menguado y que la gente dice, no, esto ya no existe, esto no, y ponemos límites. Pero si aún nos vamos a la Biblia no pasa. Y el mismo poder, la misma unción y respaldo del Espíritu Santo en la iglesia primitiva es lo mismo ahora en tiempo porque somos parte de la iglesia. La limitación es como el Señor confrontaba a estos hombres fariseos, la falta de la lectura. Por eso el Señor dice, perdón, en el Antiguo Testamento, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de escudriñar. Y encontramos, es como una balanza que yo lo he asimilado así, ¿verdad? Hombres o mujeres súper espirituales, pero no tienen bases bíblicas. Hombres o mujeres súper estudiados, pero no tienen experiencias con el Espíritu Santo. Esto va junto. No podemos dejar el conocimiento, pero tampoco la presencia de Dios. Así Alguien con el respaldo del Espíritu Santo, pero con el conocimiento de la palabra, es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Entonces no podemos irnos a los extremos. El extremo de ser muy espiritual, estamos ignorando el conocimiento de Dios y la palabra. Y el problema de ser mucho de conocimiento y dejando la presencia de Dios, estamos ignorando cómo trabaja el Espíritu Santo. Entonces hay que cuidarnos en esto. Y ahora volvemos a lo mismo, ¿no? Y ahora complementándolo con parte de ayunos en nuestra vida. Todo esto por algo el Señor lo dejó en la palabra. Y es la manera en cómo nosotros podemos caminar, ¿verdad? Un poquito mejor hacia el propósito, lo que Dios tiene para nosotros. Así es. Fíjese que ahorita hay mucho predicador, pero de instituto. Y hay muchos predicadores que Dios levantó de lo más vil y despreciado para avergonzar a aquellos que saben mucho. Exacto. Porque ellos pueden hablar lo que leen, pero hay muchos que hablan lo que ya vivieron. Exacto, hermana. Y vuelvo a esto. En lo personal, yo siempre he pensado esto. Yo estudié en el instituto, pero yo tardé. O sea, yo de verdad que fue hasta que Dios me empujó. Porque siempre yo he tenido eso que a mí me gusta estudiar, me gusta prepararme. Pero siempre yo he mantenido eso. Necesitas la balanza. El problema, vuelvo a decir, el problema es de que yo lo personal se lo digo al Señor, yo no quiero estudiar. Salen cabezones, se olvidan de ti. Y yo no quiero. Por cierta situación, Dios suple, me provee y vamos adelante. Y yo deseo seguir superándome, pero que sean en los tiempos de Dios. El problema es de que muchos en ese estudio, lejos de verlo ya como una herramienta para poder ser preparado, lo vemos como el todo del llamado. Entramos a estudiar
y decimos, no, pues ya soy pastor. No, o sea, eso solamente es una capacitación, el ministerio te lo da Dios. No, ya soy esto. No, o sea, estás estudiando, eso no basta. Tu relación con Dios, tu intimidad, tu ayuno, tu oración, busca lo espiritual. Y vuelvo al otro extremo. Y no por eso vamos a ir solamente del otro extremo. Es una balanza. Aquí no es tanto si la gente solo ora o estudia solamente. Aquí el problema radica del corazón del hombre. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a tomar? Si estudias pero no te apartas de la presencia del Espíritu Santo, gloria a Dios, porque vas a tener bases espirituales, pero vas a tener la palabra. Amén. Y vas a poder confrontar con lo que está escrito, con lo que aprendiste. Sí, a lo mejor hasta defender tu doctrina. Pero ¿cuál sería el problema? Que puedas adquirir el conocimiento y te olvides de la presencia del Espíritu Santo, donde ya no crecen las sanidades, donde ya no crecen que el Espíritu Santo obra, donde ya no crees que Él opera. Estamos perdidos también. Hay mucha gente que dicen que ya, como que ya no hay milagros en este tiempo. Y yo me quedo pensando, ¿cómo que no hay milagros? Si dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No creo que eso sea tan difícil de entender. Y Dios es tan precioso, hermana. Tenemos un testimonio ahorita. Estoy actualmente, ya tengo, reiniciando con mi padre en la obra. Estamos ahorita empezando, apenas voy a empezar, se puede decir, a trabajar a la par con él. Entonces, hay una hermana que tiene poco que acaba de recibir al Señor y dio un testimonio donde no se ha necesitado, estar, ¿me explico? Simplemente la fe de ella. Las veces que le han pasado a orar por ella. Ya le quitaron el diagnóstico de osteoporosis, le quitaron el diagnóstico de diabetes, ella no veía casi y su vista la está recuperando. O sea, Dios hacía en los lugares más pequeños, con el corazón de alguien, Dios puede hacer el milagro. No es el conocimiento, no es cuánto tiempo ore. Sí, a veces allí solamente el corazón y la disposición de creer en el Dios que le está llamando. Amén. Es algo poderoso y los milagros siguen latentes. Eso es importante, hermana. Eso es lo que yo hablo a veces cuando oramos aquí y les digo, lo importante es cuánto tú crees la palabra que estás declarando sobre tu vida. Porque muchos dicen, es que la palabra dice aquí. Pero ¿de qué te sirve? ¿Cuánto la vives? Pero ¿cuánto la vives y cuánto la crees en tu corazón? Porque la palabra debe de ir acompañada con fe. Y los hechos. Los hechos. Entonces, porque dice que la fe sin obras es muerta, pero ¿verdad? También dice que no por obras para que nadie se gloríe, pero o sea, la fe tiene que ir acompañada de los dos. Todo en Dios lleva una balanza. Te enseña, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, adéntrate. Usa las herramientas que tú quieras. ¿Verdad? Sea personalmente escudriñando, sea que entres a un lugar, las herramientas que tú quieras, escudriña. Pero no descuides la presencia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Tu misterio no se va a expandir si no dependes del Espíritu Santo. Una balanza. La fe, las obras. No podemos decir una cosa, todo. En Dios todo genera una balanza. Y nos ha dado, ¿verdad? Al pueblo le daba, trae madera, reedifica. También nosotros tenemos al alcance. Y cuando para mí, cuando habla a mí, cuando me dio esa palabra, el Señor cuando decía, ven, sube al monte. Y es como decir, cuando Moisés subía al monte, ¿a qué subía al monte? A buscar su presencia, es lo que me decía el Señor. Ven, sube a mi monte santo, ven, habla conmigo, ven. Amén. Y toma lo que es necesario para que tú seas reedificado. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de buscar el rostro de Dios, a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Es la manera, porque Él es nuestro ayudador. Él es nuestro guía, el que nos fortalece, el que nos bendice. Así es. Decir, el Señor, hermana, nosotros no somos nada. Así es. Así es, el poderoso es Él, hermana, porque Él nos ha dado todas las herramientas. Lo único que a mí me decía el Señor algo bien tremendo en este tiempo, el pueblo está en guerra. Y tú pues, somos guerreros, pero guerreros unos con otros. Entonces me hablaba algo el Señor bien tremendo, que el pueblo está equivocado, que hay mucho pueblo que está haciendo lo equivocado. Que tu pelea no es contra de otro ministerio, no. Tu pelea no es contra tu hermano, la pelea es contra lo que se mueve detrás del pueblo de Dios. Entra el celo ministerial, el por qué él tiene poco tiempo y Dios le levanta, yo tengo tantos años, entran tantas cosas y yo creo que ahí es donde se ve la naturaleza de nuestro nuevo nacimiento, ¿verdad? Los que hemos logrado alcanzar o tenemos que lograr, porque no hemos llegado a la perfección, seguimos siendo moldados, yo sigo siendo falta, todos siguen siendo faltos. Pero debemos de tratar de entender
y cumplir la palabra. Dice, soportaos Los unos con a los y dice otros. con amor. Y yo venía platicando en el carro, ¿verdad? Con quien me acompañaba, le decía, y esto implica en una hipocresía. Que es verdad, cuando tú llegas a saludar a alguien, o sea, sí, aunque te haya hecho algo, aunque dejas soportados con amor, algo sincero. No en el Ujú. mundo guardas apariencias por el trabajo, por los jefes, por tratos. Sí, lo que para mí en esa palabra, lo que el Señor me ha ministrado, el de soportar, no quiere decir que usted me soporte por mi carácter, sino que usted sea soporte mío y yo El sea auxilio, la soporte de ayuda. usted. Ajá, ajá, porque hay mucho que tendemos. Ay, es que esta hermana, como que ella está luchando en esto, pero tú también tienes una área en la que está luchando. Exacto. Entonces, tanto ella es tu soporte, como tú también vas a ser soporte. Pero O hay sea, la ayuda mutua y eso conlleva el entendernos. ¿Ah? así El comienzo es es. entenderlo. Si yo lo entiendo, yo voy a poder ayudarle. Pero si no lo entiendo, yo voy a caer a juzgar. Así es. Bueno, sí, en todo caso yo me he dado cuenta de esto, hermana, que lo que me ha ministrado a mí el Espíritu Santo, que todos tenemos una área con la que Sí, luchamos. hermana. Todos tenemos una área con la que luchamos. Por más usados que seamos, Exacto. todos luchamos en una área. Entonces, eso el Señor lo ha permitido. ¿Sabe por qué? Para que no nos perdamos y nos Amén. vanagloriemos y miremos Exacto. nuestra debilidad humana, pero veamos también el poder y la misericordia de Él. Como bien le decía Que a Pablo, pesar que ¿verdad? con los defectos, Y como bien le enseñaba a Pablo, gózate en tu debilidad, porque mi poder se perfecciona en ella. así es. Yo lo he aprendido de parte del Señor porque había áreas en que yo era débil y en esta área que le decía al Señor, no, 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 toda esta área, pero en esta no. Y donde le decía que no, el Señor me decía, ¿por qué no? Ahí es donde Ahí primero. es donde primero te voy a llevar. ¿Por qué, hermana? Porque Él quiere mostrar su poder Sí, hermana. y quiere mostrarnos que en Él lo podemos hacer, que en Sí, Él hermana. Y podemos mientras que vencer. estemos en este cuerpo, ¿verdad? Dice que llegará el momento entonces que lo corruptible se investirá de lo incorruptible, pero sería hasta su venida. Así Entonces, es. por lo tanto, mientras tenemos que seguir esforzando. Me recordé de algo que cuando mis hijas entraron a la adolescencia, empezó como una preocupación. Y aunque no estaban haciendo nada, ¿no? Ya están en la secundaria, Dios me había dado sueños donde una se me perdía, cosas así. Y empecé a orar y no me daba cuenta que mi preocupación por el bienestar de ellas me desenfocaba un poquito ya de mi otro tipo de oración con Dios. Así que cuando yo voy un día a la iglesia, mis hijas me acompañan y todo, pasamos al altar, fue algo familiar, el Señor usa un siervo y viene y me dice, Señor, no te preocupes tanto, ocúpate de lo mío y yo me encargaré de lo tuyo. Cuando llegó esa palabra a mi corazón, hermana, pude descansar. Pude descansar. Y hablando todas esas áreas, nuestras deficiencias, es allí, ¿no? Donde podemos encontrar. Tan fácil, pero tan difícil a la vez. Tan fácil es entregarnos y servir por completo y dejar que Dios nos dé la sabiduría para sobrellevar nuestro hogar, para defender la palabra, para callar, que dejar que Él nos defienda. Pero a veces es tan difícil de lograr llegar a esa obediencia. Y he aprendido a Así. hacerlo. Hoy puedo dar Así. gracias a Dios que la angustia de aquel entonces ha vuelto a ser mi paz. Y hoy una de mis hijas empieza a compartir, la otra ya está en el teclado. Adoran a Dios. Nunca las he forzado por ir a un servicio. Nunca. Creo que más bien ellas son las que los domingos me levantan a mí temprano. Ellas son las que mamá esto. Y es sorprendente, ¿no? Entonces cuando nosotros no perdemos ese enfoque, ¿verdad? Así Ya es. basándome en estas palabras, encargarnos de lo de Dios. Él se encarga, Él honra a quien honra, Él pone a favor las cosas, los problemas, las situaciones, pero sí es necesario, volviendo al tema del que comenzamos, volver a edificar. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? Así es, ¿Verdad? hermosa. Fíjese que yo por mucho tiempo, mi esposo no estuvo en los caminos de Dios. Y hubo un tiempo que yo quería hacer las cosas a mi manera y cargar, como usted dice, no entregar las cosas a Dios. Hasta que aprendí a descansar en Dios. Igualmente Dios me habló de esa manera y me dijo, entrégame, aquí están tus hijos, aquí está tu esposo, aquí está todo. Tú encárgate de lo mío, yo me encargo de lo tuyo. ¿En qué mejores manos pueden estar? ¿En las tuyas o en las mías? No, pues en las tuyas, Señor. Entonces yo me enfoqué en servir al Señor. Y el Señor se encargó de lo demás. Amén. Ahora, el día de ayer, mucho tiempo decía, aquí algún día va a estar mi esposo. Algún día va a estar mi esposo juntamente conmigo en mi programa. Y el día de ayer fue el primer programa que Gloria estuvo al conmigo mi Señor, esposo. hermano. Entonces, Dios cumple sus promesas. Dios es fiel. Pero si tú te esfuerzas en obediencia, primeramente en agradarle a Él, buscar primeramente el reino y su justicia y Amén. todo lo demás será añadido. Y yo lo puedo Amén. decir
que todo lo demás el Señor lo añade. Amén. Cuando tú le agradas, le sirves al Señor con un corazón agradecido primeramente. A Así Él, es. Así es. a Él. Y yo le digo, Señor, yo no tengo el poder de cambiar el corazón de nadie, pero tú sí lo tienes. Exacto, hermana. Así es. Dios es experto en transformar corazones de piedra en corazones de carne. Amén. Amén. Así es. Pues nos gozamos, hermana, con todo esto. ¿Verdad? La vamos a volver a invitar para que nos comparta, Estamos porque para servir, nos hermana. comparta de las bendiciones, ¿verdad? Y la verdad es una gran bendición, ¿verdad? Escucharla y ver todo lo que Dios ha hecho en su vida también, como la de cada uno de nosotros. Tenemos muchos testimonios que dar de Amén. poder Que Dios siga de lo siendo que Dios ha glorificado. hecho Amén. y digo, Señor, gracias porque nosotros tenemos que seguir perseverando en el caminar con Dios, siempre es, dependiendo de Dios. Y yo a veces también miraba los milagros en las familias unidas y miraba el levantar de los siervos, de las siervas y decía, algún día me tocará a mí. Y llegó el día. Y nos dice una hermana, hoy pero tardó mucho tiempo. No, hermana, no es antes ni después. En el tiempo perfecto de Dios. Amén. Porque cuando yo conocí a mi esposo, yo lo miraba, cuando yo me casé con mi esposo, él tenía mucho ministerio de parte de Dios. Entonces, cuando yo vengo a los caminos de Dios y me doy cuenta que realmente yo tenía que ser la ayuda idónea de ese ministerio que Dios le había entregado a mi esposo, y decía yo, Señor, no lo levantes hasta que no yo esté preparada para hacer esa ayuda idónea. Entonces, todo lo que he pasado estos años sé que es un aprendizaje para poder servir ahora al lado de mi esposo y ser esa ayuda idónea, Amén. porque Él nos capacita para toda buena Dirían obra. por ahí, ¿verdad? Idónea, no demonia. Idónea, No, ¿ves? poder Sí, apoyarnos. Sí, sí, hermana. porque ahorita muchos dicen, todo lo creen bien fácil, pero no, No, no es fácil. No es muy fácil. Que fuera de nosotros si no tuviéramos al Señor, hermana. En los No. procesos. Veía una imagen de la renovación de un águila. Muchos observan el pico y la renovación, Ay, quieren ser pero águilas. nadie sabe el proceso que llevó a eso. Y lo importante, como lo decíamos, mantenernos allí, porque hay un hilo frágil. Cuando Dios empieza a abrir puertas, hay un hilo frágil. Que si logramos mantenernos en la humildad, podemos llegar al propósito. Pero si ese hilo se Amén. rompe y viene la vanidad o la altivez o cosas, no lograremos llegar. Entonces Así siempre, es. cada uno de nosotros tenemos que mantenernos ahí, cuidando de ese hilo, ¿verdad? Así es. Empezaron a jugar, Así es, hermosa. todo iba muy bien. Pues nos vamos a despedir del Empecé programa porque ya echarle es porras, a decir, hora de "Vamos, Mati, retirarnos, vamos, equipo, pero vamos, colegio". no sin antes pues dar gracias a Dios, Estábamos muy ¿verdad? Y emocionados por lo que estaba pasando. volverla a invitar, Medio no sé cuándo partido, tenga fecha otra vez como disponible. que Nos ponemos de acuerdo. ¿A Pero qué? es la C poder mi hijo acompañar. Bueno. empezó a perder, ya mi emoción se cambió un poquito y empecé a dar instrucciones. Yo no era el entrenador y le empecé a decir, vamos, pásala, por ahí no, dale más rápido, así no, vamos, les queda poco tiempo. Al llegar a casa celebramos la victoria del equipo de nuestro hijo, pero mi hijo me dice unas palabras. Me dice, papi, gracias por haber llegado, por apoyarme, por estar allí, pero cada vez que tú nos dabas algunas instrucciones, nos desenfocabas y nos desorientabas porque no estábamos escuchando la voz de nuestro entrenador. Nuestro entrenador había dado ciertas instrucciones, tenía un plan de juego para nosotros y cada vez que tú dabas una instrucción estábamos como confundidos. Quiero agradecerte eso, pero no lo debes hacer. De la misma manera, Dios ha preparado para nosotros un plan. Dios tiene un propósito grande, Él está un vivo, camino así por el es. cual nosotros debemos caminar y andar en Amén. el Espíritu. Cada vez que atravesemos algún momento difícil, cada vez que atravesemos por una prueba, van a venir muchas voces, pero tenemos que mantenernos firmes escuchando únicamente la voz de Dios. Puesto los ojos en Jesús. No escuches voces de desánimo, no escuches voces de el no puedo, el no lo vas a lograr, de vas a perder, te vas a morir, esa enfermedad te va a matar. Yo no sé qué voces puedes estar escuchando a medida que avanzas. Quiero decirte que Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Así que no escuches otras voces, escucha la voz de tu Padre, porque todo lo que Él ha planificado para ti se cumplirá. Amén. Le manda saludos la hermana Amalia desde Valle Verde.
Saludos nuestra hermana Edil Lucio y nuestra hermana Nirene Rodríguez. Dice, gloria a Dios. Dios bendiga tu ministerio y levante cada día más. Eres un gran ejemplo a seguir, dice. Amén, gloria a Dios. Así que le mandamos saludos a cada una de mis hermanas y hermanos que se conectaron a través de Tabita Radio XHVUT en el 100.5 FM, transmitiendo sin fines de lucro en pro al bienestar de la familia de Tijuana. Esta es Tabita Radio. oración y estaremos orando. Bueno, ya. Pues Dios les bendiga, los esperamos la próxima semana en su programa Mujeres en el Espíritu. Se despide de ustedes su hermana Lidia Díaz y nuestra hermana Miriam Mesa. Dios les bendiga grandemente. Ok, hasta la próxima semana. Bendiciones. Solo